Buenos días a todos, todas y todes. Continuamos con las primeras jornadas de salud VIH. En esta ocasión comenzamos con la mesa redonda de trabajo en red para la prevención del VIH y otras ITS. Yo soy Besay Jorge, voy a ser la persona que modere esta mesa redonda y con nosotros tenemos a las siguientes personas que a continuación voy a hacer una breve descripción y presentación de cada uno de ellos o ellas y van a hablar durante 5 minutos libremente del tema. Bueno, 5, nada. En primer lugar tenemos a Rubén Mora. Rubén Mora es licenciado en psicología y está involucrado en la atención a las personas LGTB desde 2001 en diversas organizaciones. Técnico de proyectos de Stop SIDA desde 2009 y actual gerente de esta entidad. Ha participado en la junta directiva del Comité 1 de Diciembre, plataforma de ONG de VIH-SIDA de Cataluña, y es el actual coordinador del Grupo de Salud Integral de la Federación Estatal LGTB. Bienvenido, Rubén. Gracias. ¿Sigues presentando o me arranco? Bueno, sigo presentando y, vale. y después les doy el turno. En segundo lugar tenemos a Héctor Giovanni Hernández. Héctor tiene 25 años y es natural de Colombia, lugar en el que desarrolló una gran labor de voluntariado en entidades que trabajaban en la población de allí en materia de salud sexual. Actualmente trabaja como técnico de salud en la Asociación LGTBI Diversas en el norte de Tenerife, donde mejora la vida de las personas a través del asesoramiento en materia de salud sexual. Bienvenido, Héctor. Hola, bienvenidos a todas y nada, gracias por estar aquí. Gracias. Abraham Betancourt. Abraham trabaja como enfermero en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, y al igual participó en programas de prevención de la salud. Además, en 2019 ejerció su labor como enfermero de atención hospitalaria en Cruz Roja Española. Bienvenido, Abraham. Buenos días. Por último, agradecer la participación de todos o todos ustedes en esta mesa redonda y comenzamos con Rubén Mora, con sus minutos para hablar acerca del trabajo en red para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Estupendo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un tema que encuentro fascinante. Yo me voy a centrar mucho más en el componente político del trabajo en red. Es obvio la importancia que puede tener el trabajo en red para la prevención del VIH y otras ITS a nivel técnico, pero creo que es un espacio y un foro interesante para abrir esta cuestión a nivel político. Para empezar, el trabajo en red es una apuesta política de las entidades, siempre, porque el contexto en el cual nos estamos moviendo es un contexto de financiación pública de carácter competitivo. Y además de carácter competitivo para seguir unas líneas que ya están trazadas, ¿vale? La pregunta es, ¿quién traza esas líneas? ¿Quién toma las decisiones sobre las políticas relacionadas con la prevención del VIH y las ITS? ¿Vale? Si fuera un espacio presencial, tendría la posibilidad de interpelar un poco al público y ver qué respuestas me dan. Creo que es interesante hacernos esta pregunta a nivel personal. Si las personas que toman este tipo de decisiones conocen de cerca la realidad de las poblaciones a las que van dirigidas, o si son personal técnico o administrativo, ¿no? o si son de farmacéuticas o si son de otros organismos que también están incidiendo en esas políticas. Entonces, voy a plantear el trabajo en red como una forma de empoderar, en mi caso, como coordinador de FELGTB, empoderar a la comunidad LGTB en esa toma de decisiones, ¿vale? Por ejemplo, en estas campañas que estamos acostumbrados a ver y en las que no participamos, vemos que hay una orientación más hacia lo biomédico, ¿no? O hemos visto campañas institucionales
donde se presentaba el VIH como una amenaza inminente que va a golpear a la comunidad HSH, interpelaban a una comunidad de HSH que no existe como tal. Entonces, ¿cómo paliar eso? ¿Cómo tener en cuenta no solamente los aspectos conductuales, sino también los factores psicosociales que influyen en las decisiones que tomamos las personas respecto al cuidado de nuestra salud sexual? Por poner un ejemplo, en los periódicos por el tema del Día Mundial del SIDA y demás, cuando se habla de infecciones, se señala a la conducta de las personas, ¿no? A las conductas de riesgo de las personas, y no se tiene en cuenta una serie de factores psicosociales que están influyendo en nuestras decisiones o en nuestra capacidad de tomar cuidado, ¿no? Para la prevención del VIH y otras ITS. Y entre esos factores psicosociales estarían los estereotipos de género, que, por ejemplo, en el caso de los hombres es muy claro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con masculinidad y todo lo que tiene que ver con potencia sexual, con disponibilidad, con tener muchas relaciones sexuales, tema de estereotipos culturales, LGTB-fobia, que no se nos olvide, el hecho de tener VIH también puede condicionar mucho la salud de las personas, las barreras de acceso al sistema sanitario, estar en situación de irregularidad, ejercer el trabajo sexual, el proceso migratorio, el consumo problemático, estar en una situación de pobreza, llevar tiempo en desempleo, diversidad funcional. Hay muchos factores psicosociales que tal vez no se están teniendo en cuenta en esas políticas, y el trabajo en red es una forma de incluir todos esos factores que nos están condicionando en las políticas de salud. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cuál sería la forma de conseguirlo? Primero, a través de las estructuras de las entidades. Es decir, que las entidades tengan una estructura que facilite detectar cuáles son las necesidades en salud de la población LGTB. Me centro en población LGTB porque hablo como coordinador de FLGTB, pero podrían ser otras poblaciones. Entonces, detectar cuáles son esas necesidades y que esas necesidades puedan llegar fácilmente a los órganos de toma de decisiones para dar una respuesta adecuada, ¿vale? Yo tengo de cerca, más de cerca, la entidad StopSida, que es en la que trabajo, ¿no? Que hay muchos grupos identitarios, pues hay un grupo de personas LGBT, hay un grupo de chemsex, hay un grupo de trabajo sexual, hay un grupo, ¿no? Entonces, estas personas, por ser parte del colectivo y por trabajar, ¿no? en su entorno, por hacer su voluntariado en su entorno, pueden detectar esas necesidades. Y es súper importante, cada uno tiene un representante que forma parte de la junta directiva, de manera que esas necesidades detectadas se trasladan muy rápidamente a los órganos de toma de decisión y se pueden realizar acciones al respecto. Vale, pues entonces, esto que lo estoy hablando como entidad también es súper importante y está siendo así, o estoy intentando que sea así, desde las plataformas de entidades, ¿no? Por ejemplo, en la coordinación de FLGTB. O sea, que las entidades que forman parte del grupo de salud integral puedan detectar esas necesidades, ¿no? Y que esas necesidades detectadas sean las que se trasladan a los órganos de toma de decisiones de federación para poder dar una respuesta adecuada. O entre grupos dentro de federación, ¿no? Pues si, por ejemplo, este año que ha sido el año de las mujeres LGBT, que se está cerrando en estos momentos, pues, por ejemplo, contar con ellas a la hora de detectar esas necesidades en sus poblaciones, ¿no? Y ese trabajo entre grupos dentro de federación es una cuestión clave. Otro aspecto muy importante para responder a estas necesidades es que sean las propias personas afectadas las que formen parte de la respuesta. Y aquí es clave el reconocimiento de la transversalidad, ¿no? Os ponía antes el ejemplo de StopSida, ¿no? De los usuarios de chemsex, de las personas con VIH, de las personas migradas, los trabajadores sexuales, las mujeres LGBT, que sean estas personas las que no solo detecten las necesidades, sino las que propongan cuáles son las respuestas más adecuadas y las que se impliquen y participen en la implementación de esas respuestas, ¿vale? Y el papel que tenemos las entidades y las federaciones en este sentido es clave para asesorarles técnicamente y para respaldar e implementar dichas estrategias. Por ejemplo,
creando servicios o programas, ¿no? Inserción laboral, o en Stopsida, por ejemplo, fue a raíz de que las mujeres trabajadoras del sexo trans decidieron que necesitaban ese recurso, ¿no? O el servicio de atención a chemsex partió de la demanda de los propios usuarios que practicaban chemsex. Esa sería una forma, ¿no? El crear esos servicios y demás. Otra forma es haciendo incidencia política, ¿no? Bueno, os pongo el ejemplo del Comité 1 de Diciembre, que es la plataforma de VIH de Cataluña, que tiene interlocución directa con el Departamento de Salud, o que en 2014 consiguió que se aprobara en el Parlament de Cataluña el Acuerdo Nacional para hacer frente a la epidemia del VIH y luchar contra el estigma, ¿no? O este mismo verano se aprobó un acuerdo de gobierno de la Generalitat para impulsar el Pacto Social contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH. Pues eso es posible gracias a ese trabajo en red, ¿no? Más en la vertiente más política. Pero hay otras formas de trabajar en red. Se puede hacer participando en grupos de trabajo, ¿no? Hay administraciones locales y de la comunidad autónoma y estatales, ¿no? Y en ocasiones hay espacios para las propias organizaciones para participar en esos grupos de trabajo, ¿no? Pues a nivel del ministerio había un grupo de HSH que no está muy activo, que lleva tiempo muy activo. Se creó un grupo de chemsex para abordar el fenómeno, que ha tenido como resultado una guía y no sé si tendrá otros resultados. En el Departamento de Salud en Cataluña hay grupos de trabajo para abordar el tema del trabajo sexual o de la PrEP, ¿no? Y luego también hay organismos oficiales establecidos como es el COA, que es el organismo de asesoramiento del Plan Nacional de SIDA, donde tenemos cabida también las entidades. Por ejemplo, FELGTB está dentro de ese organismo asesor y las necesidades detectadas por los grupos de trabajo que os hablaba antes se pueden trasladar a ese organismo y tener interlocución directa con el Plan Nacional de SIDA. Y otra posibilidad también es participar en la elaboración de los planes estratégicos, desde las entidades o desde las plataformas, ¿vale? Otra cosa es luego el papel que acabamos teniendo las entidades en esos planes estratégicos, que desgraciadamente muchas veces es apenas revisar y muchas veces las revisiones que se hacen no tienen el peso que deberían tener. Por poner algunos ejemplos, pero por ejemplo, también otra cuestión, a la hora de atender a las personas que practican chemsex, que no hay circuitos creados, ¿no? Que sean específicos, pues las entidades también estamos creando esos circuitos, ¿no? Entonces estamos teniendo reuniones informales, pues entre organismos de ITS o de consumo de sustancias, ¿no? Y es así como podemos hacer un abordaje más integral de las necesidades de las personas y no tan segmentado como estaría planteado de otra forma. Y para ir acabando ya, simplemente deciros que esta forma de intervenir es parte de una filosofía y de una forma de entender la salud sexual en un marco de derechos que promueve la autonomía y el empoderamiento de las personas y las poblaciones para que puedan tomar decisiones que afecten a su salud sexual y se conviertan en agentes de cambio, ¿vale? Las estructuras de las entidades y la filosofía de la entidad han de ser coherentes, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Junto con Stopsida, junto con GTT y Acción Positiva, creó un programa para formar, ¿no? Desde este enfoque de salud a entidades de todo el Estado para que hicieran intervenciones online, pero nos pasaba muchas veces que las personas incorporaban esta visión, pero volvían a sus entidades y las estructuras y las formas de funcionar no encajaban, ¿no? Con esta visión de la salud y se producía o una frustración por parte de los propios voluntarios, ¿no? O directamente no llegaban a hacer ese tipo de voluntariado. En resumen, es necesario apostar por el trabajo en red, ya que no solo facilita el intercambio técnico de conocimientos y estrategias, sino que hace posible la participación de las poblaciones afectadas, implicarlas en la detección de necesidades y en la respuesta e implementación de las estrategias que den respuesta a esas necesidades, incluir factores psicosociales que afectan a la salud de las personas, hacer realidad políticas de salud desde un marco de derechos que promuevan la autonomía, el acceso a los recursos sanitarios en igualdad de condiciones y que las personas se conviertan finalmente en agentes de cambio. Muchas gracias, Rubén, por tu breve intervención.
La verdad es que me he quedado con algunos conceptos claves, como es el trabajo transversal para que se cree un buen trabajo en red. Y es por ello que comentaste la parte de incidencia política, donde las asociaciones o sea, del tercer sector, las que están día a día, son un eslabón más de esta cadena de trabajo. Entonces, por ello, me gustaría darle la palabra a continuación a Héctor Giovanni Hernández para que brevemente hable de este trabajo en red en la asociación en la que participa actualmente como técnico. Vale, nada, Besay, muchas gracias, gracias Rubén. Nada, soy Héctor, el técnico de salud de la Asociación LGTBI Diversas. Actualmente desarrollamos el proyecto que se denomina Espacio Cero. Y es verdad, el trabajo transversal es muy importante, es generar una cadena, porque al final entendemos que el tema sanitario es un tema para las personas que conviven con VIH, un tema primordial, pero no solamente todo se basa en un diagnóstico, como lo denominamos nosotros, hay mucho más allá de tomar un medicamento. Y de eso partimos en el proyecto del Espacio Cero, que es de construir conceptos, reeducar a poblaciones, en este caso cuando tienen una falta de conocimiento en el tema, para de alguna u otra manera intentar reducir al máximo lo que podamos el tema del estigma. Nada, les voy a comentar un poco nuestro trabajo desde el Espacio Cero, ¿vale? Básicamente somos un servicio de detección temprana de VIH, sífilis y hepatitis C. Adicional a eso, estamos allí básicamente para la población vulnerable, para la población que necesite información, que necesite ir más allá, hay muchas personas que manifiestan, no quiero ir a mi médico de cabecera porque no sé cómo abordar esto, o simplemente no hay una empatía cuando dices que has tenido una práctica denominada de riesgo porque has tenido algún tipo de contacto sexual con una persona que cual desconocía su estado serológico, por el miedo a ser juzgada. Las personas normalmente manifiestan este tipo de incomodidad, y ahí es cuando entramos en nuestro trabajo, y a través de consultas, ya sea por vía de WhatsApp, llamadas, incluso cuando personas que van al despacio solamente porque quieren ser escuchadas. Entonces, de ahí partimos en el Espacio Cero para hacer una herramienta más en toda esta línea que conlleva el tema de la detección precoz, del tema de lo que las personas que viven con VIH necesitan, que muchas veces, como decía, ser escuchadas y orientadas, y hacer como una herramienta de decir, no estás sola, estamos aquí, para lo que podamos echar un cable, pues para eso se creó básicamente el Espacio Cero. Nosotros hemos sido conscientes en Diversas y en el proyecto que hay muchísima desinformación, hay muchísimo estigma, incluso un estigma que se autogenera cuando, por ejemplo, se acerca a una pareja serodiscordante, que básicamente es una persona que es seropositiva y la otra no, ¿vale? Y manifiestan, la persona que es seropositiva manifiesta esa incomodidad o ese miedo a poder revelar su estado serológico. Y básicamente es porque hay un autoestigma por el miedo al rechazo, por la desinformación, el tema de ser indetectable, ser intransmisible, todavía no está interiorizado, ¿vale? Me pasaba a mí con unos usuarios que se acercaron y dices que, ¿cómo sé yo si está indetectable o no está indetectable? Es que no me quiero fiar, no quiero poner mi vida en peligro. Y a raíz de eso se genera un estigma, como había mencionado, en el cual la calidad de vida de las personas que viven con VIH empieza a reducir, porque ya está ese miedo a abordar una relación afectivo-sexual, ese miedo simplemente a estar, a ser expuesto, ¿vale? Porque entendemos que el estado serológico de una persona es solamente de ella, y ella es la que decide a quién revelarlo, cuándo revelarlo. Simplemente si no lo quiere hacer, pues no lo hace y ya está. Entonces, desde el Espacio Cero intentamos generar esa voz de tranquilidad, esa voz de decir, vale, tú no tienes la información, pues nosotros te la brindamos de primera mano. Y esa es como una de las tareas vitales que estamos desarrollando en este momento a raíz de la COVID, que nos ha impedido en unos momentos estar de forma presencial, pero hemos estado allí a través de lo que sería las redes, WhatsApp, a través de las llamadas, de todo el tema telemático. Nos ha venido bien porque hay personas que tampoco quieren poner una cara, y es totalmente respetable, ¿vale? Hay personas que incluso ellas mismas tienen miedo y nos buscan simplemente por eso, por mejorar la información, o por, como había comentado antes, simplemente hablar, ¿vale? También quería comentarles que en el proyecto como tal
Actualmente estamos mirando las falencias que se generan en el sistema sanitario, hablo de aquí de Canarias, al momento de básicamente la desinformación de las personas en los puestos en los médicos de cabecera, al punto de que cuando han tenido una práctica de riesgo, hay un mecanismo que se conoce como el PEP, que no se está difundiendo la información, no funciona, porque básicamente cuando una persona tiene una práctica sexual denominada de riesgo, no, o sea, roto el preservativo, o simplemente desconoce el estado serológico, o simplemente tiene dudas, en los médicos de cabecera, cuando vas por urgencias, te dicen que tienes que esperar 3 meses para hacerte una prueba. Omitimos al PEP. No es necesario esperar 3 meses. Es mejor actuar antes con esta herramienta más, y hay muchas personas que me han manifestado que no les han informado en ningún momento, simplemente les han dicho que tienen que esperar 3 meses. Entonces, vemos vital nuestra labor de información. Cuando una persona se acerca al servicio a realizarse el test de VIH, intentamos también darle información que muchas veces se omite, darle esas herramientas para intentar tener o conocer mejor el estado serológico, saber lo que puedes derivar en una cosa o no. Y también vemos necesario ahora mismo el acompañamiento a todas las personas que actualmente en Canarias son migrantes con situación administrativa irregular, tienen ese miedo. Es que no quiero ir a las administraciones públicas porque se genera un temor a ser expulsados, a ser generado un expediente de expulsión. Y todo eso a raíz de de la desinformación. Entonces, el proyecto básicamente lo que busca es eso, ser una herramienta para cualquier persona que pueda necesitar información, acompañamiento, ¿vale? Y nada, básicamente eso es lo que estamos desarrollando en el Espacio Cero ahora mismo. También es verdad que estamos teniendo ahora una población bastante amplia de personas que se dedican al trabajo sexual o personas en situación de prostitución que necesitan ese acompañamiento, ¿vale? Y de ahí partimos como un servicio, un espacio en el cual también dispensamos material preventivo de forma gratuita para todas las personas que lo necesiten. Entendemos que la actual crisis que está atravesando el mundo puede impedir lo que sería dar una prioridad o no a la compra de material preventivo. Entonces, desde Diversas estamos entregando este material simplemente como una estrategia más de prevención, pero no nos basamos únicamente en la prevención, porque creemos que aparte de la prevención está la educación positiva, ¿vale? Y que las personas sepan que el VIH es una pandemia que sigue entre todas, entre tus amigos, entre tu familia, entre algún círculo social. Puede haber una persona con VIH que simplemente al momento cuando hacemos un chiste como es que estás muy flaco, pareces sidoso, que lo he escuchado de manera personal en grupos sociales, es dar esa reeducación, porque nunca sabemos el estado serológico de quien nos rodea. Entonces, partimos de eso, de ser una herramienta más, de estar allí para todas las personas que lo necesiten, y básicamente eso, que nadie se sienta sola ni sole, porque si necesita hablar, asesoría, educación o material preventivo, o simplemente conocer su estado serológico, estamos allí en el Puerto de la Cruz para todas las personas que lo necesiten. Eso sería básicamente BESAI, y a todas las personas que nos están mirando y escuchando ahora mismo, lo que hacemos desde el Espacio Cero en el Puerto de la Cruz. Muchas gracias, Héctor, por tu breve intervención. A continuación, me gustaría dar la palabra a nuestro compañero Abraham Bettencourt, pero me gustaría dar énfasis a lo que habéis comentado desde el punto de vista de Rubén Mora, comentándonos la importancia de la incidencia política y cómo sirve esta. Creo que es fundamental la detección de necesidades, como ha comentado nuestro compañero Héctor Giovanni Hernández. Y finalmente, le doy la palabra a Abraham Bettencourt y me gustaría saber su punto de vista como enfermero y como aplicación, o sea, cómo se aplican los protocolos y etcétera, o sea, para entender cómo funciona el trabajo en red y qué hemos conseguido. Me gustaría saber su internet, o sea, me gustaría o sea, darle paso, básicamente. Gracias. Uy, disculpa, compañero, estaba silenciado el micro. Perdón, hola, sí, yo creo. Muy buenos días, muchas gracias, Besai. Buenos días a todos.
Quería dar lo primero las gracias a la Asociación Diversa y sobre todo felicitarlos también por estas jornadas que se han creado con tan fácil difusión, ¿no? Que cualquier persona de cualquier lugar pueda acceder a esto. Bueno, muchísimas cosas que me gustaría comentar, la verdad. Hablamos del trabajo en red, es verdad, y de la desinformación que estaba comentando antes el compañero Héctor. Es verdad que, claro, es mucha la información, son muchas las circunstancias que se dan y sobre todo no es algo que esté en la sociedad, sino es un tema que a priori te toca en primera persona. Cuando te enfrentas a ello, cuando te ves en la situación, te pones en una práctica de riesgo, o comentaban antes, llega algún migrante que viene de otro lugar, ya sea otra comunidad autónoma, sea otra isla, otro país, no sabe cómo llega aquí y cómo vamos a hacer el seguimiento aquí, mucho miedo a perderse también. Diversas cosas, me gustaría, vamos a ver, organizarnos un poco. Esto, cuando empezamos ya por los años 80, ¿no? Hace ya 40 años, todo esto era una catástrofe, ¿no? Y un estigma muy grande. Se hablaba antes en las ponencias anteriores de cuando se empezaba con el tema de las 4H, que si esto solamente afectaba a homosexuales, a personas que recibían transfusiones, a prostitutas, y bueno, se nombraba también el caso de los haitianos y demás. Ahora ya vemos que simplemente esto no entiende de nada que no sea una práctica de riesgo que podemos llevar a cabo cualquier persona, de cualquier tipo de orientación sexual, de cualquier trabajo. Con lo cual, al final, lo que tenemos que hacer es estar abiertos a que cualquier persona pueda tocarnos la puerta en cualquier momento. La puerta que en gran medida suelen ser siempre las asociaciones, que al final es a que primero recurren normalmente, muchas veces por ese miedo, por ese tabú social, el acercarte a un centro de salud o a un servicio de urgencias de un hospital grande como es el nuestro, también te causa mucho miedo. No quieres que te reconozcan cuando llegas a un lugar, no quieres que te estar dando explicaciones cuando llegas a un lugar. Me pasa mucho con los centros de salud, por ejemplo, que con todo este tema del COVID, que cuando te acercas ahora mismo, intentas acceder al sistema sanitario, te hacen muchas preguntas: ¿a qué vienes? ¿Por qué vienes? Intentan hacer un cribado, ¿no? Para tampoco exponer a gente necesariamente a todo esto que estamos pasando con esta pandemia. Y claro, cuando tú llegas a una puerta por primera vez y te preguntan a qué vienes y tú ya vas con el miedo de todos los estigmas sociales que hay, no quieres tampoco exponerte a una persona desconocida y decirle: vengo por esto porque me ha pasado esto y tengo estas dudas. Luego, si además sucede lo que comentaba también antes compañero Héctor, que en una situación que tú vives como urgencia, tienes una práctica de riesgo, te acercas al centro de salud y has escuchado alguna vez que en el centro de salud la respuesta que han dado no es la correcta. Lo que comentaba antes del caso de la posexposición, a ver, es algo preocupante. La posexposición, tenemos 72 horas para iniciarla y es un mecanismo magnífico. Que te digan que eso no funciona y que es en 3 meses, pues la verdad que es algo que me preocupa bastante. También se hablaba de la PrEP, se nombró en la ponencia anterior. El inicio de la PrEP en diferentes comunidades autónomas ya está en camino, en otros países también ya están en camino hace años, y nosotros estamos en ello. Se suponía que esto lo aprobó el Ministerio a finales del año pasado, en teoría a principios de este año ya se iba a poner en marcha todo el mecanismo, pero claro, otra vez más apareció el COVID para estropearnos los planes y bueno, se ha retomado en estas semanas anteriores, creo que se están agotando los plazos, la semana que viene se tomarán ciertas decisiones y la previsión es empezar el año que viene con la PrEP aquí en Canarias. Lo comentaban también como una herramienta más, que es una herramienta y que, magnífica y que va a un poco a complementar todo lo demás, porque también es un error verlo como la solución definitiva, el tema de la PrEP, porque al final estar tomando una medicación de forma permanente, habrá que ver quién realiza el seguimiento de esa medicación, porque no deja de ser una medicación con algún efecto adverso que pueda aparecer y con alguna alteración, pero vamos, que simplemente es hacer un seguimiento y ya está, pero eso requiere de unos medios, requiere de una organización y todo eso hay que ir preparándolo. Primero, parece que se ha hecho un poco al revés. Primero se ha sacado la ley, vamos a dar la PrEP y ahora hay que organizar cómo vamos a dar la PrEP, en lugar de organizarlo primero y dar el pistoletazo de salida después, ¿no? Eso me lleva a enlazar un poco con lo que comentaba el compañero Rubén.
al final parece que por un lado políticos dicen una cosa, por otro los que trabajamos en el campo hacemos otra, luego tenemos el contacto con las asociaciones que son los que nos demandan, pero por otra parte tampoco depende de ellos el que se arranque, entonces al final todo es un conjunto y es toda la sociedad los que tenemos que ir un poco en el mismo camino. Entonces yo espero que eso arranque en breve. Y comentaba de la herramienta, hacer hincapié porque puede pasar lo mismo que pasa con el preservativo, lo mismo que pasa con la posexposición, que bajemos la guardia con todo lo demás. Es verdad que en este caso estamos centrados en el VIH, pero es que hay muchísimas más enfermedades de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, hepatitis, ahora estamos con las vacunas del virus del papiloma humano, o sea, hay muchas otras enfermedades que parece que ponemos en segundo plano y nos centramos solamente en el VIH, pues me tomo esta pastilla y ya no voy a tener VIH y ya está. Bueno, también se comentó, enlazando, ahora me gustaría con algo que se comentó también en ponencias anteriores, el tema del chemsex, que se hablará en posteriores mesas también. Tú puedes tomarte tu PrEP, o puedes estar en tu tratamiento porque eres VIH positivo y lo llevas magníficamente, pero luego practicas esta serie digamos, de actitudes como es el chemsex. ¿Qué pasa con eso? Que todos somos muy conscientes de lo que estamos haciendo hasta que dejamos de serlo. En este caso, si eres usuario de drogas, en cualquier momento puedes bajar la guardia y no estar de repente durante un fin de semana, no te tomas la medicación, te la tomas mal. Entonces hay que tener un poco de conciencia. Me gustaría un poco lo que comentaba Héctor, la educación positiva, es que al final no es solamente dar herramientas y decir y encaminar, es también un poco educar y concienciar en general, ¿no? De todo lo que se puede hacer. Me pareció leer por ahí, discúlpame, Besai, si me adelanto, una pregunta en el chat de YouTube, que lo tenemos un poco parado, a ver si alguien me trae una preguntita más también para darle dinamismo al tema. Preguntaban sobre el VIH y la prisión, si hay acceso, información y prevención con el tema. Bueno, también hay seguimiento posterior. De hecho, un poco variando en el tiempo, ha habido momentos en que nuestros médicos se han dirigido directamente a la prisión para hacer algún seguimiento directamente a la prisión. Otras veces, en otras ocasiones, son los propios presos los que acceden a nuestro servicio, que vienen acompañados y demás. Y en las mismas instituciones es donde se les hace también las analíticas y donde les hacen también la dispensación de la medicación. Y una vez que salen de prisión, continúan siendo pacientes nuestros. Pero no solamente la prisión, sino también otro tipo de instituciones, como las instituciones sociales de los ayuntamientos y demás. Hay muchas asociaciones que acogen a personas pues, drogodependientes, personas que están en la calle y demás, y ayudan mucho a nuestra labor del seguimiento con esos pacientes y la medicación y demás. Centros de mayores, hay personas mayores también que están afectadas, pues lo mismo, vienen el personal, estamos en contacto, al final es eso, nosotros somos un poco el punto central, porque al final somos los que hacemos el seguimiento de los pacientes, pero una vez que salen de nosotros y antes de llegar a nosotros y el resto de la formación, hay muchísimas instituciones que intervienen en todo esto y que hacen el seguimiento de los pacientes. Luego, una vez que son pacientes nuestros y están dentro de nuestra, vamos a llamarla comunidad, el acceso a nosotros es increíblemente sencillo. Siempre estamos disponibles por el teléfono, siempre la atendemos nosotros para urgencias, tienen sus médicos especialistas asignados que quien le resuelve todo. Y aparte de eso, seguimos teniendo atención primaria, que a veces se nos olvida, en cuanto nos centramos ya en nuestro médico de infecciones, se nos olvida que tenemos a la atención primaria también para resolver muchas cuestiones, que seguimos teniendo el servicio de urgencia para cuando nosotros no estamos disponibles, para cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra enfermedad y lo que nos ocupa y demás. Luego, ¿qué más me gustaría comentarles? El tema, también se nombró el tema de los seguimientos de los pacientes migrantes. Bueno, volviendo al tema COVID, recurrente totalmente. Esto ha sido un poco locura, el tema de personas de nuestra isla que se han quedado en otros lugares dispersos por toda la geografía del mundo, sin acceso a la medicación, pues se intenta buscar la manera de enviarla y demás, y de hacerle los seguimientos y hacer las consultas por vía telefónica, no perder el seguimiento.
Y el caso contrario, mucha gente que ha venido de fuera y se ha quedado aquí dentro durante el periodo de cuarentena y demás, o que ahora trabajaban fuera y ahora mismo no tienen trabajo, con lo cual se quedan aquí y demás. Lo mismo, siempre se busca la manera de continuar un seguimiento, de asignarle un médico, de hacerle unas analíticas, de pensar la medicación, de darle toda la información que necesiten y demás. Yo entiendo que realmente lo complicado en todo esto es acceder a nosotros. Ahí es la gran labor que tienen, de verdad, que cumplir desde las asociaciones, desde los ayuntamientos y desde atención primaria, porque una vez que accedes, que es una cosa bastante rápida, en cuanto la asociación nos llama, en cuanto un centro de salud nos avisa un paciente cualquier duda, se da en los días siguientes la cita y tomamos el contacto con esa persona, y ya una vez esté con nosotros ya tiene las vías abiertas, con lo cual el seguimiento ya va a ser bastante sencillo. El problema es eso, el arrancar, ¿no? El iniciar, el miedo, los tabú. Eso es lo que me preocupa, me ocupa, y al final es la lucha que tenemos todavía 40 años después, pero bueno, poco a poco se va haciendo. Y yo creo que por mi parte, nada más. Sí, es verdad que comentó, creo que fue Rubén, el tema del trabajo. Y también lo vi en los WhatsApp, las preguntas de YouTube, que preguntaban del tema de los sindicatos y de los trabajos. La verdad que de eso hay bastante desconocimiento también, y miedo por parte de las personas en su trabajo, si tienen obligación o no de decir cuál es su estado serológico, qué medidas pueden tomar. Bueno, volviendo al tema de la pandemia, es que me ayuda mucho porque es lo que estamos viviendo, es lo que me toca nombrar y demás, porque sirve de ejemplo para muchas cosas. Cuando empezaron a cerrar los centros de trabajo, muchísimas personas me llamaban pidiéndome, oye, ¿qué hago? Necesito un informe, es que no quiero ir a trabajar porque soy paciente de riesgo, o porque tengo personas mayores y tampoco, pero claro, en mi trabajo no lo saben, ¿qué hago? Ahí está el tema. Tú no tienes por qué decir cuál es tu estado serológico. Yo entiendo que tienes que tú mismo tener herramientas para un poco justificar el hecho de que tú no vayas a trabajar. Pues mira, tienes otras enfermedades, o simplemente estás en seguimiento en un hospital de día o en medicina interna sin necesidad de estar especificando para qué. Si hay un médico de empresa, entiendo que el médico de empresa debería estar informado de la situación. Si quieres se la dices, y si no, no. Pero vamos, que en el caso de que tú se la digas legalmente, ese médico de empresa tiene que guardar evidentemente el secreto profesional como todos los demás. No puede estar regando los restos de la empresa. No creo que eso vaya a ocasionar un problema. Todo lo contrario, tienes que verlo como un aliado, no como un enemigo, ¿no? Y lo mismo sucedía con el tema de los centros de salud. Cosas como el tema de la vacunación, con el estoque de vacunación y demás, se prioriza siempre a población vulnerable, por población de una cierta edad y demás. Y claro, cuando tú vas como persona, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, voy como persona joven, sana, me acerco al centro de salud y le digo que vengo a ponerme la vacuna de la gripe, y me preguntan que por qué. Que si no tengo X edad, mayor de 65 años, y no tengo patología previa, no entro dentro del cupo de preferencia, con lo cual de momento tengo que esperar. Claro, tú te ves en esa situación, en la puerta del centro de salud, que te está preguntando una persona que probablemente no sea ni sanitario, y tú tienes que decirle, mira, yo quiero ponerme la vacuna porque yo soy paciente VIH. Te ves en una situación compleja. Al final siempre acaban recurriendo a nosotros, otra vez al hospital, ¿no? Pero hay que tener un poco de herramientas y perder el miedo. Yo creo que también el tema es ese, el miedo, el tabú, el no querer decir, no querer visibilizar. Pues te acercas a esa circunstancia y dices, mira, pues porque soy inmunodeprimido y ya está. Y no tienes que estar diciendo que eres VIH, ¿no? La persona con la que te estás enfrentando, como probablemente no sea ni sanitario, no sabe ni de lo que le estás hablando prácticamente. Puedes tener inmunodeficiencias adquiridas, inmunodeficiencias comunes, puedes tener unas faltas de hierro, puedes tener 20.000 cosas. Es que a veces no hace falta ser tan explícito en lo que no queremos decir y perderle el miedo a tratarlo como algo, pues, no es una cuestión, podemos decir, normal y banal, porque desgraciadamente no estamos en esa situación socialmente hablando ahora mismo, pero sí un poco tener un poco de actitud de enfrentarnos a, pues mira, me la quiero poner porque sí, y ya está. Vale. No sé, yo comentarles que tampoco me presenté mucho. Yo soy el enfermero del Hospital de Día de Infecciones, del Hospital Universitario, y bueno, trabajamos con todos los pacientes VIH y con todos los pacientes con diferentes infecciones. Esa es otra, mucho miedo que tiene la gente a venir a nuestra consulta, que lo vean nuestra consulta y demás.
tratamos muchas cosas, no solamente tratamos VIH, tratamos mucha inmunodeficiencia, tratamos infecciones que se producen de heridas quirúrgicas, tratamos muchas cosas. Yo creo que un poco es intentar eso, diluir todo un poco, darle un aspecto con normalidad que de aquí a dentro de no se sabe cuántos años yo creo que llegaremos a conseguir, ¿no? Y bueno, por mi parte, si quieres, Besay, darles paso a lo siguiente. Muchas gracias, Abraham Bettencourt, por tu breve intervención. A continuación voy a comenzar con una ronda corta de preguntas. Si quieren, comenzamos por las que están en el canal de YouTube. Oliver Marcos dice que lo importante que es el marco de derechos en la salud sexual. También Emilio González hace una pregunta para los tres ponentes, donde pregunta: ¿VIH y prisión? ¿Hay acceso a todos los aspectos de salud, información y prevención? Cuando salen, ¿hay seguimiento? El compañero Abraham Bettencourt ha respondido brevemente la preguntita en su intervención, pero me gustaría saber desde el punto de vista más político, en el caso de Rubén Mora, y desde el punto de vista más asociativo, cómo se trabaja, en el caso de Héctor Giovanni Hernández, cómo se trabaja esto desde su puesto o desde su trabajo en red, vamos a decir. Le doy la palabra a uno de los dos, el que quiera, y puede hablar. Bueno, como una de los puntos fuertes del movimiento asociativo en España es que es muy diverso también, ¿no? Y también hay entidades que hacen un abordaje o que están mucho más pendientes de las necesidades de las poblaciones que están en prisión. Y a través de plataformas como CESIDA sí que se han detectado esas necesidades y sí que se han articulado también respuestas, ¿no? Pues si había algún tipo de desatención o había algún tipo de dificultad de acceso o si había no se estaban tomando determinadas estrategias preventivas con respecto a determinadas infecciones, se ponía de manifiesto y se hacía incidencia política y se comunicaba también a los organismos pertinentes. De acuerdo. Para dar énfasis al trabajo en red, le doy la palabra a Héctor Giovanni Hernández para que hable también para que conteste esta pregunta que hace nuestro compañero o compañera en Facebook, en YouTube. Adelante, Héctor. Vale, sí que es verdad que el tema de las prisiones, ¿vale? Es un tema al cual no podemos acceder directamente, ¿de acuerdo? Pero sí hemos tenido algún usuario que en algún tiempo, en un momento de un permiso o algo, nos ha visitado para manifestarnos no tanto el tema de las ITS, sino el sentimiento de sentirse sola dentro de la prisión, por todo lo que se puede abordar, por todo el tipo de personas que se pueden encontrar, ese miedo a la LGBTfobia que manifestaba, ¿vale? Sí que es verdad que nos había comentado que se genera un trabajo de prevención a través de las prisiones. En el sentido sanitario no están solos, pero sí que están solas las personas con el tema de la LGBTfobia, el tema de estar en un armario, o puede ser un armario incluso hasta serológico, ¿vale? Pero más allá tampoco tenemos mucha información con el tema de prisiones, porque desde el proyecto del Espacio Cero es algo al cual tenemos ciertas limitaciones, y más ahora con el tema del COVID. Entonces no tenemos mucha experiencia con el tema, pero sí hemos tenido usuarios que vienen simplemente preguntando con el tema de sería bueno que hagan una charla dentro de prisión, pero como lo mencionaba, desde diversas, no hemos tenido un acceso como tal a lo que sería de las prisiones, pero sí que han habido usuarios que vienen manifestando eso. Sanitariamente están muy bien, quiero decir, no están solos, como manifestaba Abraham, pero sí que se encuentran problemas con el tema de la LGBTfobia en muchos casos. Genial, Héctor. Gracias por intervenir también. A continuación voy a leer unas preguntas que tengo por aquí también, que me gustaría que resolvieran. La primera de ellas es, otra vez, la COVID. ¿Cómo ha sido el trabajo durante estos meses, y si la prevención y el trabajo en red ha estado para
para prevenir pues, el VIH y otras ITS, y cómo os ha afectado a cada área de trabajo, vamos a decir, en la que estáis cada uno o cada una de ustedes. Entonces, me gustaría dar la palabra en primer lugar a Abraham Bettencourt para que comente cómo ha sido esta realidad y cómo ha afectado el trabajo en red, si este ha seguido o se ha paralizado o qué ha pasado. Sí, bueno, nosotros con todo el tema del COVID, lo que se intentó en primer lugar fue evitar que nuestros pacientes vengan al hospital en la medida de lo posible. Sí es verdad que tenemos que seguir haciendo un seguimiento, con lo cual intentamos mantener el tema analítico, eso no nos queda otro que hacerlo presencial. El sistema que nosotros tenemos para la dispensación de medicación, en el caso de los pacientes VIH positivos, nos obliga a continuar ofreciendo la medicación cada 2 meses en el caso de nuestro hospital. Se tomaron medidas durante ese momento en el que se hicieron envíos domiciliarios y demás, pero la verdad que es un tema bastante complicado porque se pierde el seguimiento de los pacientes. Muchas veces tenemos el concepto de que solamente estamos ahí para hacer la receta y para recoger la medicación y ya está. Bueno, eso es en el mejor de los casos cuando son pacientes que tienen un seguimiento ejemplar, ¿no? Pero no es el total de las personas. Cada persona tiene una vida, tiene unas circunstancias, como ya ha comentado en su momento Sergio y Oliver, creo recordar. Entonces, tenemos que ir adaptándonos, seguir haciendo las analíticas, la medicación, intentar que vengan a buscarlo, si puede venir otra persona que se encuentre con algún mejor estado de salud en el caso de que el paciente en sí tenga complicaciones para venir. Las consultas médicas se están haciendo en la medida de lo posible por vía telemática, a través de teléfono. Nosotros el teléfono de la consulta de enfermería, pues si antes echaba fuego, ahora echa fuegos y rayos. Son muchísimas dudas, muchísimas cuestiones las que nos llegan continuamente del seguimiento y demás. Y bueno, como les comentaba, nosotros tratamos además muchas otras patologías aparte del VIH y al final muchas requieren de continuar con sus tratamientos y no nos queda otra que tomando las medidas de mascarilla siempre, evitar contacto, lavado de manos desde el momento de acceso al recinto hospitalario, dentro de nuestras instalaciones volver a lavar las manos siempre, la mascarilla puesta, manteniendo siempre la distancia. Lo bueno que tenemos en el servicio es que tampoco es un servicio excesivamente grande, con lo cual podemos garantizar siempre la separación de los pacientes, son cubículos independientes, siempre desinfectamos todas las zonas entre paciente y paciente, con lo cual hasta el momento no hemos tenido ningún problema en ese aspecto. Y a mí me gustaría... Perdón. Sí, dime, Rubén, perdón. Termina, por favor. Quería retomar un poquito lo que comentó Héctor también, fuera de esta pregunta, el tema del LGTB-fobia, transfobia y demás que se puede ver que él lo comentaba con personas que estaban en prisión. Bueno, la verdad es que eso es a mí lo que me atañe es estrictamente lo sanitario, ¿no? Y esto es un problema muy global y al final nos acaba afectando también a nivel sanitario todo el tema de los tabús, de los miedos y de esas sensaciones de sentirse solo, que tampoco podemos abarcar nosotros desde la consulta, ¿no? Y la verdad que eso es una lástima. Dime, Rubén. En relación al tema del trabajo en red que preguntabas, Desai, ha supuesto un aumento de trabajo para las entidades, primero para esto que os comentaba antes, ¿no? Mantener la comunicación con las poblaciones con las que trabajamos para conocer cuáles eran las necesidades nuevas que estaban surgiendo en relación al tema del COVID y, por otra parte, comunicar esas necesidades a las administraciones pertinentes, que sí que se interesaron por conocerlas, ¿no? Para ver de qué manera, bueno, no sé, se interesaron por conocerlas, pero luego ha sido mucho más difícil articular las respuestas y ahí las organizaciones también hemos tenido que desarrollar recursos con temas que no habíamos tocado antes en algún momento, ¿no? y implementar nuevos servicios o nuevas estrategias para atender a esas necesidades del COVID-19. Pero tengo que decir que tanto a nivel estatal y a nivel comunitario, o sea, a nivel de las comunidades autónomas, sí que hubo un interés por las comunidades, por las administraciones para conocer de primera mano cuáles eran esas necesidades en salud. Muchas gracias, compañeros. Me gustaría saber
el punto de vista más asociativo y qué respuesta y cómo se adaptó a la pandemia desde el punto de vista de Héctor Iván Hernández como técnico de una entidad aquí de Canarias, cómo se adaptó este trabajo y que comentaba Rubén que se tuvo que adaptar. Entonces, pues te doy la palabra para que lo comentes. Vale, desde el tema asociativo, Besay, te comento que el tema de la COVID lo que generó fue básicamente muchas veces dobles armarios, personas LGBTfóbicas, personas, perdona, que pertenecen al colectivo de LGBTI, sufrían de LGBTfobia en su familia, incluso cuando tuvieron que desplazarse desde sus residencias de las universidades a su domicilio habitual, y muchas de ellas tenían que quedarse en ese armario, en su casa, compartiendo con su familia, pero muchas veces sienten ese rechazo, ¿vale? Y con el tema del VIH, lo que pasó fueron consultas telemáticas, muchas personas por WhatsApp, llamadas, preguntando, y en especial el tema del miedo a tener que revelar su diagnóstico cuando tuve un usuario que me preguntaba cómo hago para que no me envíen de la farmacia el medicamento a casa porque no quiero que mi familia lo vea. No quiero que me pregunten. Y incluso me decía, es que solamente con poner el nombre del bote de las pastillas en internet ya van a saber lo que tengo. Entonces, y eso puedo ir yo al médico, y qué digo si voy al médico, en los controles que había de las fuerzas del Estado, con el tema de decir, esto es una causa, o sea, puedo justificar que voy al médico a recibir mis pastillas porque no quiero que me las envíen, o tengo ese miedo a que me vayan a multar porque para la policía o para la Guardia Civil que haga los controles en el espacio público, a lo mejor esto no es una causa. Entonces, muchas veces partimos de ahí que el estigma se genera incluso desde las personas, lo que comentaban hace un rato, en las personas que conviven con VIH. Entonces, es como lo decía Abraham, es a intentar, digamos así, normalizarlo para uno mismo, perder ese miedo a lo que pueda pasar. Siempre, obviamente que, como decimos, que el revelar tu estado zoológico es personal, es tuyo, ¿vale? Pero es como intentar ir superando esos miedos que puede generar las personas. Y yo creo que las entidades en esto tenemos un papel fundamental, básicamente porque estamos allí en una labor de acompañamiento. Muchas veces manifestamos, incluso, yo lo he comentado con algunas personas que conviven con VIH, que se acercan al servicio, esa posibilidad de utilizar unos, por llamarlos así, casilleros, y para cual sus medicamentos puedan estar en un espacio seguro, y así que las personas que cuando se enfrentan a un recién diagnóstico y tienen que aprender poco a poco a ir viviendo con esto, no tengan que enfrentarse a una revelación simplemente por ver un bote de medicamento de las antirretrovirales. Entonces, creemos que desde el tema, desde la asociación hemos estado allí a través de la pantalla, a través del teléfono, brindando este acompañamiento o este asesoramiento, o simplemente escuchando a las personas que requieran o tengan alguna duda. Y quería aprovechar para preguntarle a Abraham, como tú mencionabas, no solo estamos hablando de VIH, ¿vale? O sea, el VIH puede estar indetectable, se puede evitar el tema de uso del preservativo. Muchas personas lo hacen, dicen, bueno, pero no solo estamos hablando de VIH. Y me gustaría saber, Abraham, tú como sanitario, de primera mano, en primera línea de actuación en este tema, ¿a qué más nos estamos enfrentando en Canarias fuera del VIH? ¿Qué es lo que más, no sé si tú puedas compartir ese dato, qué es cuáles son las ITS más frecuentes y cómo podríamos evitar esto? Bueno, con respecto al resto de ITS, la verdad que, bueno, siempre hay una recurrencia que sube y baja, bajamos la guardia con enfermedades como la sífilis, como gonorreas, también se ven casos de hepatitis, pero bueno, ya te digo, eso tenemos que tratarlo, tenemos que prevenirlo, y bueno, y ya está, ¿no? Sobre todo lo importante es hacer hincapié en el tema de la prevención. Ya te digo, no olvidarnos por una cosa de todo lo demás. Lo mismo que nos está pasando con el COVID, que parece que de repente solo está el COVID, no existen más enfermedades, pues exactamente lo mismo ha pasado siempre con el VIH, que parece que nos centramos en el VIH y dejan de existir el resto de las enfermedades. Y al final todo eso va en detrimento de tu salud. Puedes tener un estado serológico magnífico, pero si te estás continuamente exponiendo a otro tipo de enfermedades, pues al final eso va a acabar pasando factura en tu estado general, ¿no? ¿Qué más? No lo sé, lo que comentabas antes
del tema de la transfobia y demás, del tema de los dobles armarios y eso, bueno, pues eso, como ya comentaba, en mi caso yo no tengo herramientas para trabajarlo, pero sí que sufro también consecuencias de esos miedos recurrentes pacientes que una vez que se les detecta la enfermedad del VIH, en este caso, se les explica el circuito para hacer los controles, para recoger la medicación y demás. Es un pánico tremendo el tener que acudir continuamente al hospital a recoger una medicación. Hay que informarles de lo mismo, intentar dar la normalidad. Cuando tú acudes a farmacia a buscar una medicación, estás yendo a farmacia a buscar una medicación, no estás yendo a que te señalen como que tienes VIH. Puedes ir a recoger medicaciones del servicio de dermatología, del servicio de oncología. O sea, hay muchas medicaciones que recoge mucha gente, por eso las colas son tan tremendas en esa farmacia, ¿no? El tema de los traslados que nombraste antes, y si me para la UME en aquel momento y me preguntan que a dónde voy, ¿me vale con decir que voy a la farmacia hospitalaria a buscar medicación? Pues claramente sí, estaba dentro de los peros de no puedes salir de casa, pero sí que puedes, era una de las excepciones, acercarte a la farmacia a buscar medicación. Pues mira, sencillo, si puedes ir a la farmacia a buscarte un paracetamol, mucho más evidente vas a poder ir a la farmacia del hospital a buscar medicación X. No hace falta ni que digas lo que vas a buscar. Voy a farmacia a buscar la medicación. Y para ir tienes que ir con un documento, una orden de dispensación, la receta. Con lo cual ya eso te tiene que valer para trasladarte. Lo mismo, cuando voy a hacerme una analítica, qué miedo, pero voy a ir a hacerme una analítica, puedes, tú vas a hacerte la analítica con unos documentos, con una solicitud analítica, el volante, donde está la analítica, lo vas a llevar en mano, con lo cual te vale como justificante. Y miedo, y puedo entrar al hospital, ¿y cómo están haciendo las cosas en un hospital? Pues ya te digo que si puedes entrar a un supermercado, a un centro comercial en que te lavas las manos, te pones la mascarilla, entras y mantienes la distancia de seguridad, imagínate en un hospital. Yo creo que para los pacientes el sitio más seguro ahora mismo son los hospitales. Vale, se están viendo que dentro de los hospitales se producen infecciones y demás, pero contagios, perdón, hablando ya del COVID, pero eso es otro tema aparte porque se está viendo que casi todos son contactos sociales después del trabajo, en la jornada de trabajo es raro que se produzcan contagios, si se toman bien las medidas como se están tomando. De acuerdo, Abraham, muchas gracias por tu punto de vista y para finalizar me gustaría darle la palabra a Rubén Mora para que comente cómo o sea, porque han comentado que hay estigmas LGTBI-fóbicos y xerofóbicos y tal. Entiendo que desde tu punto de vista, Rubén Mora, se trabaja desde un punto de vista de más incidencia política. Me gustaría que comentaras brevemente, ya que vamos a finalizar o sea, cuando termines finalizamos, entonces me gustaría que comentaras también tu punto de vista, que también me gustaría que quedara reflejado. Simplemente muy breve decir que las entidades tenemos un papel muy importante en sensibilizar a la población sanitaria, ¿no? Respecto a las especificidades, ¿no? Y las características de nuestra población, de la diversidad de nuestras sexualidades, y que lo podemos hacer, como ya lo están haciendo muchas entidades, haciendo formaciones específicas para ellos o haciendo campañas de sensibilización. Y me parece muy importante también trasladar a las entidades sanitarias, a los organismos sanitarios, este modelo de entender la salud no tan paternalista, no tanto de decir a las personas qué es lo que tienen que hacer ni cómo lo tienen que hacer, o sea, qué es lo que tienen que hacer, sino de plantear un modelo de intervención en el que partan de las habilidades y los conocimientos que ya tienen las personas y sean las personas quienes finalmente puedan tomar las mejores decisiones para su salud, bien asesorados por el personal sanitario. Muchas gracias, Rubén. Mora, para finalizar, la última pregunta que acaban de hacer y me da apuro dejarla ahí, pregunta Emilio González que en el caso de hombres trabajadores sexuales con hombres o mujeres, ¿cómo es el acercamiento o se acercan ellos? Entiendo que esta pregunta va enfocada hacia las personas que están en primera línea, pero no sé si la quiere responder uno de los tres o los tres, pues... o sea, dependiendo, desde el ámbito de las ONGs dependerá un poco del enfoque de las organizaciones, ¿no? Hay organizaciones que son abolicionistas. Desde ahí va a ser mucho más complicado el acercamiento. Si son entidades que entienden
el trabajo sexual como una forma legítima de trabajo, puede ser mucho más fácil intervenir en los espacios en los que están interviniendo los trabajadores sexuales para la búsqueda de clientes o clientas, el tener mediadores y mediadoras, el tener voluntarios y voluntarias trabajadores sexuales que tengan formación como para poder transmitirla a otros compañeros y compañeras, tener una buena comunicación entre las entidades que hacemos atención a estas poblaciones, ¿no? Para hacer unas buenas derivaciones, porque muchas veces trabajan haciendo circuitos y se mueven mucho. Entonces, es muy importante también esa colaboración entre las entidades a la hora de ofrecer los recursos que tienen, ¿no? y de facilitar que las personas puedan contactar con ellos. De acuerdo. Muchas gracias a todos por participar. Creo que ha quedado bastante reflejado la importancia del trabajo en red para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Agradecer vuestra participación, tanto a Rubén Mora, Héctor Giovanni Hernández y a Abraham Betancourt. Gracias por participar. Espero que la gente que nos ha seguido desde el canal de YouTube también haya disfrutado y aprendido acerca del trabajo en red. Y bueno, comentarles que va a haber un breve descanso hasta las 11:45 para a las 11:45 comenzar con la siguiente ponencia, que es el fenómeno del Chanceps, cómo intervenir desde las entidades sociales, moderada por Oliver Marco. Nada, muchas gracias a todos y todas y todes. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.